Muy buenos días, mi nombre es David y si te quedas al final de este video aprenderás a diseñar una planificación personalizada utilizando inteligencia artificial sin salir de Canva. La planificación es uno de los quehaceres docentes más importantes de nuestra profesión y en la actualidad hay diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos permiten desarrollar una planificación de manera más eficiente. Sin embargo, hay herramientas que te permiten diseñar una planificación sin la posibilidad de editar. Una vez que te arroja dicha planificación, lo necesario es copiar y pegar en un procesador de textos. Canva nos permite, además de tener herramientas de diseño, herramientas para procesar el texto. De tal forma que lo que la inteligencia artificial dentro de Canva nos genera, podemos editarlo sin la necesidad de copiar y pegar en algún otro procesador de textos. Sin más, comenzamos. Canva nos mostrará una pantalla de inicio en la que en la parte inferior habla de cookies. Y cookies es todo menos galletas. Las cookies se refieren a personalizar tu experiencia y tus anuncios, por supuesto, con base en tus preferencias. Esto dependerá de ustedes si aceptan todas las cookies o pueden poner en administrar cookies, de tal manera que puedan señalar las que les parezcan convenientes o rechazar todo. Una vez que se rechaza todo, podemos guardar y cerrar. Ahora señalan del lado derecho algunas de las plantillas diseñadas aquí y del lado izquierdo una frase muy interesante: diseña gratis en pocos clics, con base en que Canva se creó buscando que el diseño fuera para todas las personas. Es indispensable que si tienes un correo de @jaliscoedu, ya seas docente, parte de la estructura educativa o estudiante por supuesto, lo utilices. Este correo institucional te permitirá acceder a recursos que de otra manera tendrían un costo con una versión de Canva Pro. En este sentido, Canva Edu permite acceder a estos recursos sin mayor costo. La primera vez que inicies sesión con tu correo institucional en Canva es necesario que pongas la opción de regístrate. En adelante solo es necesario iniciar sesión. Antes de utilizar las herramientas de inteligencia artificial, quiero recomendarte algunas otras herramientas de diseño que pueden darle una mucho mejor presentación a tus planificaciones. Lo primero que te recomiendo es crear un logo para tu grupo. Esto lo podemos hacer en estos 3 puntos y podemos elegir esta opción de logos, de tal manera que Canva ya te genera un lienzo apropiado para crear un logo. La creación de un logo para tu grupo puede ayudarte a generar un sentido de pertenencia a él. Y por supuesto que podemos crear uno desde cero o podemos crear a partir de una plantilla. En plantillas podemos poner algún tema relacionado con lo que querramos darle sentido a nuestro grupo en este ciclo escolar en lo particular, o podemos buscar conceptos muy generales como educación, por ejemplo. También puedes utilizar alguna otra temática afín a la educación. Por ejemplo, para este caso voy a utilizar un árbol. Dígase el árbol como parte del crecimiento que tiene el estudiante cuando se apropia de diferentes aprendizajes. Una vez que tenemos nuestra plantilla, podemos editarla para que quede ya muy bien definido nuestro grupo. Podemos ponerle el grado y grupo y también podemos ponerle nuestro nombre, de tal manera que ese logo podemos utilizarlo en toda la papelería de nuestro grupo. Así también hacer algunos stickers o por ejemplo imprimirlo y pegarlo al frente de nuestra aula. Si lo prefieres puedes cambiar los colores o las formas como más te convenga. Una vez que tenemos nuestro diseño, lo más indispensable es cambiarle el nombre a nuestro documento, de tal manera que podamos ubicar rápidamente nuestro diseño a pesar de que pase el tiempo. Es decir, cuando quedan en diseños recientes es muy sencillo que vuelvas a encontrar tu logo, tu archivo, tu documento. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esos elementos van bajando dentro de todas tus creaciones en Canva y es después muy complicado encontrarlos. Por lo general, cuando se usa una plantilla, tienen ya un nombre predeterminado. Suele ser en inglés, entonces es difícil encontrarlos después. Por lo tanto, es indispensable que lo primero que hagas una vez terminado tu diseño es cambiarle el nombre. Y esto lo podemos hacer en la parte superior. Simplemente voy a agregar que es el logo y sexto A ya lo puso porque fue lo primero que agregué en el texto. Podemos volver al inicio y aquí en inicio buscar algo que se llama encabezado de Classroom. Estos encabezados de Google Classroom van a permitir tener un tamaño ideal
para lo que vamos a hacer posteriormente. Aquí tenemos un sinfín de plantillas que podemos utilizar para nuestra planificación. Estos serían los encabezados para cada campo formativo. Para este taller podemos utilizar alguno que tenga que ver con lenguajes, por ejemplo este. Vamos a personalizar esta plantilla y podemos cambiarle el texto. De manera muy sencilla tenemos ya una portada para nuestro primer campo formativo, lenguajes. Podemos también copiar y pegar el logo de nuestro campo formativo para agregarlo a nuestra portada. Algo que te recomiendo para las imágenes en Canva es que jamás dejes el fondo blanco. Usa la herramienta para quitar el fondo. Esta herramienta va a aparecer en la parte superior cuando seleccionas la imagen a la cual quieres quitarle el fondo. Como puedes observar, de manera automática, esta herramienta detecta las partes que hay que remover y de manera muy sencilla, en cuestión de segundos, tienes ya libre de ese fondo blanco tu imagen. Podemos simplemente dejarla al lado o tal vez mover algunos de los elementos que tiene ya esta imagen prediseñada y poder acomodar ese logo al centro. Como les dije, es indispensable cambiar el título de nuestro diseño y aquí, por ejemplo, pondré portadas de campos formativos. Podemos a su vez, dentro de este mismo diseño, agregar los otros campos formativos, tal vez en otro diseño que encontremos del lado izquierdo y que podamos cambiar el texto. Pero también podemos crear diseños desde cero. Para este ejemplo tomaré este elemento prediseñado para poder hacer mi portada del segundo campo formativo. Podemos eliminar este texto y agregar también el logo del campo formativo. De igual manera podemos quitar el fondo. Podemos continuar de esa manera con el diseño de las portadas de los 4 campos formativos. Muy bien, ahora que tenemos logo de nuestro grupo y encabezados de cada campo formativo, lo ideal sería crear una portada general de toda nuestra planificación. Para lograr eso, te recomiendo ir a esta parte de más y elegir la hoja de trabajo que es tamaño carta. Muy por lo general se utiliza esta para cualquier tipo de planificación que habrá de imprimirse, por ejemplo. Entonces, en caso de que te pidan tu planificación impresa, ya tienes específicamente el tamaño necesario para tu planificación. Para la portada también podemos utilizar plantillas prediseñadas, por ejemplo esta, que podemos también cambiar el texto necesario y poder definir como tu portada de planificaciones. Te recomiendo que hagas varias pruebas. En algún otro ciclo escolar hacía una portada diferente para cada proyecto. Esto es bastante rápido porque se hace en Canva y como puedes observar tenemos acceso a muchísimos recursos. Entonces, conforme el nombre que tenía que llevar mi proyecto, ponía yo la portada. Pero también para el ciclo escolar actual, en lugar de poner una portada diferente en cada proyecto, he definido una sola portada para todos los proyectos y entonces ya con el encabezado de cada campo formativo le doy personalización a cada proyecto. Podemos entonces crear una portada general para cada una de nuestra planificación. Podemos agregar una página 2 en ese mismo documento para que no te satures de diferentes proyectos en Canva. Puedes simplemente en el mismo proyecto agregar varias páginas. En esta portada lo que recomiendo agregar primero es el texto. Agregaríamos un texto de tal forma que quede de manera jerárquica, ¿no? Secretaría de Educación Jalisco, tu sector, zona escolar, tu escuela, el nombre de la escuela, el ciclo escolar, tal vez el grado al que va dirigido, por supuesto, tu nombre, planificación mensual y podemos poner enero. Ahora que tenemos ya nuestra portada, podemos agregar nuestro logo. El logo que creamos anteriormente podemos agregarlo de 2 formas. Uno, descargarlo en PNG y subirlo a nuestro diseño, sin embargo va a perder algo de calidad. La otra forma es agregarlo desde nuestros archivos. Aquí en la sección de proyectos en el lado izquierdo podemos encontrarlo de manera muy accesible. Podemos agregarlo como página nueva para que no mueva eso que hay ahí. Podemos seleccionarlo,
también agruparlo para que Canva lo identifique como un solo elemento. Podemos hacerlo más pequeño y subirlo. Ajustarlo un poco y listo. Ya tenemos nuestro logo. Ahora lo ideal sería agregar los logos institucionales. Podemos agregar, por ejemplo, el logo de la Secretaría de Educación Jalisco en la parte superior izquierda, el logo del Estado de Jalisco en la parte inferior derecha. Tal vez el logo de tu escuela centrado podría realzar el diseño. Y podríamos agregarle algo de decoración en la parte inferior izquierda y superior derecha. Podemos buscar en la sección de elementos algo que pueda quedar acorde para nuestra portada. Por ejemplo, podemos buscar geometría. En elementos gráficos podemos encontrar múltiples elementos que podemos agregar a nuestra planificación de manera muy sencilla. Por ejemplo, este. Podemos también seguir buscando y encontrar algo como esto. Podemos también girar este elemento y darle un nuevo uso. Podemos continuar nuestra búsqueda y seguir encontrando elementos interesantes para nuestra planificación. Por ejemplo, este. Podemos eliminar los anteriores, seleccionar este nuevo y ajustarlo según nuestra necesidad. Podemos además cambiar los colores conforme a las imágenes que agregamos recién, tal vez algo que se parezca al de la Secretaría de Educación. O tal vez también algo que se parezca al logo de nuestro grupo. Seleccionamos los colores que podemos cambiar y listo. Podemos utilizar Control D para duplicar ese diseño y podemos tal vez girarlo a 180 grados en negativo y poderlo acomodar en la otra esquina. Y listo, tenemos nuestra portada. Ahora es indispensable que eliminemos las hojas que no utilizamos. Vamos a eliminar la 1 y la hoja de abajo. Indispensable ponerle el título a nuestro documento. Muy bien, ahora que ya tenemos logo de nuestro grupo, tenemos encabezados para los campos formativos y tenemos una portada general con la información y los logos institucionales, lo ideal es ir a documentos de Canva para poder ilustrar toda la planificación. Vamos a inicio y documentos de Canva o Canva Docs es la primera herramienta y es una de las más interesantes, ya que aquí Canva nos muestra un procesador de textos que sin lugar a dudas podemos crear aquí una tesis, ya que a diferencia de otros procesadores de texto, aquí puedes agregar los elementos, las imágenes, las tablas, gráficas, etcétera, y todo lo que necesites con una muy buena calidad que difícilmente encontramos en Google, por ejemplo, para copiarlas y después pegarlas a Google Docs o tal vez Word o algún otro procesador de textos para el diseño de estos archivos. Entonces, lo primero que vamos a agregar es nuestra portada. Vamos a ir a la sección de proyectos del lado izquierdo y deberá ser una de las principales cosas que te van a aparecer. Te recuerdo que esta portada ya tiene un tamaño específico que necesitamos nosotros, que es el tamaño carta, ya que Canva Docs no tiene un tamaño de páginas, es decir, que puede ser una página infinita. Si yo le doy aquí Enter, vamos a poder encontrar un sinfín de página que no ocurre en otros procesadores de texto. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene Canva Docs, pero también una cosa que señalar, ya que no podemos identificar claramente en dónde empieza y dónde termina cada una de las páginas. Para poderle dar un tamaño específico lo vamos a ver hasta la parte de compartir y descargar, en donde te va a preguntar en qué formato quieres descargar tu documento. Tiene el A4, A3, tamaño carta y tamaño legal, que son los tamaños prediseñados en los cuales va a poder descargar tu archivo. Para poder identificar como usuario dónde empieza y dónde termina una página, es necesario que podamos señalar en la versión de acciones rápidas el salto de página.
Este salto de página va a identificar en dónde finalizas una página y dónde comienzas otra. Si no lo haces y generas mucho texto, Canva automáticamente lo hará y definirá en dónde hay que hacer un corte y en dónde ya iniciar otra página. Sin embargo, para la primera página que nosotros estamos haciendo para este específico documento, no vamos a agregar un salto de página, ya que esa primera portada tiene el tamaño ideal, es decir, que ya Canva va a recortar allí, aunque aquí no lo diga. Posteriormente agregaremos nuestra portada del primer campo formativo. De igual manera podemos agregar algo en acciones rápidas en la sección de diseño. Automáticamente Canva ya detecta el tamaño necesario que vamos a agregar para la portada de nuestro campo formativo y podemos diseñarlo aquí. Aquí mismo podemos diseñar algún otro o podemos también integrar alguno que ya creamos previamente, como la portada de lenguajes. Y esto podemos agregarlo aquí en la sección de proyectos o podemos también cerrar esta ventana y agregarlo desde la parte izquierda. Seleccionamos nuestra primera portada de lenguajes y listo. Ahora que tenemos el encabezado, podemos diseñar aquí una serie de pasos para agregar nuestra información. Podemos cerrar esta ventana a la izquierda y aquí podemos agregar algo interesante. Por un lado, podemos agregar una tabla. Sin embargo, no lo recomiendo. Específicamente para la primera sección no lo recomiendo, ya que como ustedes sabrán, algo que hace muy obsoleto y aburrido los tradicionales formatos de planificación son las celdas, esa combinación de celdas que luego no te permite identificar en dónde empieza una parte, en dónde termina, y cómo esta información, al contrario de verse organizada, se ve saturada. Es por ello que aquí Canva, en la sección de tablas, prohíbe el hecho de combinar las celdas. Es decir, no puedo yo seleccionarlas como podría hacerlo en Word o en Docs de Google, ya que no va a permitir fusionar ninguna de las celdas. Por lo tanto, esto no es viable para utilizar en esta primera sección. La única manera de combinar celdas es seleccionarlas absolutamente todas y una vez que está seleccionada la tabla, ponerle en combinar celdas. Sin embargo, se hará una sola celda. No se pueden combinar dos o tres y las otras dejarlas libres. Lo ideal entonces es eliminar esa tabla, ya que para esta parte de la planificación no nos es viable, y utilizar las acciones rápidas para agregar columnas. En esta sección puedes agregar 2, 3, hasta 4 columnas. Para el ejemplo vamos a agregar 2 columnas. Y aquí se agrega algo similar a una tabla, pero esta tabla está y a su vez no está, desaparece y solamente aparece cuando paso el cursor por encima. Del lado izquierdo podemos poner contenido y del lado derecho podemos poner PDA. Esto nos va a permitir organizar la información sin las horribles líneas que estorban en el contenido. A su vez, podemos agregar otras 3 columnas abajo para los otros requisitos que te soliciten en tu planificación. Tal vez ejes articuladores, tal vez el escenario en el cual se va a desarrollar tu proyecto, ¿no? De aula, escolar, comunitario. Tal vez podamos agregar también los proyectos que vienen en algún libro de texto que pueden acompañar este proyecto que generas en tu planificación. Y es entonces, una vez que cubras estos requisitos que te soliciten en tu planificación, que puedes desarrollar un proyecto. Por ejemplo, podemos agregar un título, es decir, que podemos hacer hacia abajo esas 2 columnas y agregarlo aquí. Ya tiene prediseñado Canva un formato de título en el cual puedes poner el nombre de tu proyecto. Podemos utilizar nuestro programa sintético o analítico para encontrar los contenidos y PDAs necesarios que habrá que copiar y pegar en Canva. Para este ejemplo vamos a elegir el primer contenido. Podemos copiar y pegar rápidamente en nuestro formato de Canva. Una vez que llenemos esa información relevante que nos permite cumplir con los requisitos de la planificación, vamos a abrir una segunda página. Esto utilizando las acciones rápidas que pueden utilizarse en este botón o también poniendo una diagonal. Elegimos el salto de página para decirle a Canva que ahí queremos que termine una página y que inicie otra.
Esto para que las actividades queden en una nueva página. Podemos poner ahora un subtítulo que diga actividades o desarrollo del proyecto. Y es aquí en donde utilizaremos la herramienta de texto mágico que nos va a permitir utilizar inteligencia artificial dentro de Canva. Esta herramienta también está en acciones rápidas, es justamente la primera. Te despliega aquí un espacio en el cual te da algunas de las ideas que puedes utilizar con texto mágico, por ejemplo, que te genere lluvia de ideas, generador de párrafos, caso de estudio, comunicado de prensa, propuesta de proyecto, etc. Aquí es entonces en donde vamos a escribir nuestro prompt que nos va a permitir generar este proyecto para tus clases. Para este ejemplo he definido la siguiente frase. Crea un proyecto mensual para sexto grado de primaria utilizando los siguientes contenidos. Y es ahí en donde hay que copiar y pegar los PDA que te van a permitir decirle a la inteligencia artificial de Canva sobre qué contenido quieres que hable y el orden de sucesos que quieres que ocurra. Para poder personalizar este tipo de herramienta es indispensable que agregues todas las indicaciones necesarias. Por ejemplo, si en tu grupo quieres personalizar el aprendizaje para ciertos estudiantes, es necesario que lo escribas aquí. También te recomiendo que generes estrategias particularmente para tu grupo. Por ejemplo, puedes poner en qué quieres que termine el proyecto, eso lo decides tú con anterioridad. A su vez, puedes definir cómo quieres que se evalúe el proyecto. Todas estas son estrategias que van a personalizar tu planificación. De otra forma, también puedes sugerirle a que Canva te dé alguna propuesta y entonces verás si te quedas con ella o la editas también a tu gusto. Una vez que integras los contenidos necesarios, Canva va a generar la planificación y este proyecto lo vas a poder editar una vez que pongas insertar. Sin embargo, si algo no te convence, puedes también poner en este botón así, pero y hacer los señalamientos necesarios para que Canva haga las modificaciones macro. Si son modificaciones pequeñas, entonces te recomiendo insertar y entonces eliminar y escribir algún otro cambio que creas necesario. Como puedes observar, aquí hay objetivo del proyecto, contenidos a cubrir. También tenemos algo que tiene que ver con las actividades del proyecto, una sesión de lluvia de ideas, creación de un borrador, revisión por pares, edición final, etcétera. Algunos criterios de evaluación ya predefinidos. Nuevamente es necesario señalar que una vez que pongas en insertar, todo este texto es editable, no tienes que copiar y pegar en otro procesador de textos como haría por ejemplo ChatGPT para poder editar ese texto. Una vez que edites lo necesario, estamos ya en condiciones de agregar otra página diferente en salto de página para poder agregar la siguiente portada de el siguiente campo formativo. Podemos ir nuevamente en la sección de proyectos y agregar esta portada. Podemos repetir el proceso agregando el título del proyecto, lo necesario que tenga que ver con los contenidos, PDA, ejes articuladores y demás, y poder repetir este proceso de texto mágico para desarrollar todos los contenidos en proyecto mensual. Como puedes observar, la primera vez que generes tu planificación va a ser algo tardado porque vas a crear tu logo, la portada, los encabezados y vas a aprender a utilizar el texto mágico. Sin embargo, una vez que tengas ya todos estos elementos, basta con hacer copias de Canva Docs para poder generar planificaciones mensuales. De hecho, puedes editar la misma portada en Canva Docs, solamente das doble clic, entonces Canva despliega un editor dentro de ese editor y entonces ya simplemente cambias el mes que estés trabajando. Pones en guardar y listo. Se actualiza la portada y vuelves a iniciar con tu planificación por campo formativo. Estos son solo ejemplos que puedes utilizar como guía para la creación de tus planificaciones. Yo he generado un formato con todas las consideraciones necesarias para tu planificación que puedes obtener con un simple mensaje de WhatsApp en el número que te dejo aquí abajo en la descripción. Ahí te explicaré paso a paso cómo conseguirlo y cómo editarlo. Además, quedaremos en contacto por si existiera alguna duda.
Por el momento finalizamos este taller. Si este video te fue de utilidad, escríbeme y compárteme tu planificación para ver qué tal te quedó. Si el día de hoy aprendiste algo nuevo, me gustaría que me regalaras un like, que comentaras, que te suscribieras, compartieras con tus colegas esta información para que más personas puedan diseñar sus planificaciones con inteligencia artificial en Canva. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Nos vemos pronto.